Bien, vamos a comenzar la clase del acompañamiento del lenguaje cuarto básico del día lunes 6 de julio del 2020. En esta clase hablamos sobre los textos, unos que son literarios y otros que son no literarios. Y la diferencia principal de estos es que en los literarios se utiliza la imaginación como recurso para la redacción. Son hechos ficticios y cada texto tiene su estructura diferente, pero cumple principalmente con ese requisito, que es un hecho ficticio, inventado, creado por el autor. Y acá tenemos cuento, tenemos fábulas, mitos y leyendas, historietas y poemas. Por otra parte, tenemos también los textos no literarios, en donde se muestra o se plasma hechos reales, hechos que no son ficticios, que no se utiliza la imaginación para poder crearlos. Y aquí tenemos las noticias, invitaciones, recetas, cartas, afiches, biografías y autobiografías. Estos dos tipos de textos son con los que se trabajan principalmente en nuestro curso. Recuerden entonces que los textos literarios se utiliza la imaginación, la creación, hechos ficticios para poder desarrollarlos, porque son inventados y porque principalmente buscan la entretención. Y en los textos no literarios no son hechos ficticios, más bien son hechos reales, que no son inventados. ¿Bien? Pasamos a los momentos de la narración. Los cuentos son narraciones literarias y que relatan historias ficticias, que es lo que yo les hablaba hace un ratito. Puede ser escrito o puede ser oral. Y este relato tiene una secuencia narrativa que corresponde al inicio, al desarrollo y al desenlace. En el inicio, los personajes principales se enfrentan a un conflicto. Aquí se va presentando el personaje principal y parte del conflicto que después se tiene que resolver. En el desarrollo se producen nuevos acontecimientos, se presenta por completo el conflicto y además aparecen los personajes secundarios. Y en el desenlace se alcanza la solución de la problemática o del conflicto que se presentó, que puede ser positiva o negativa, favorable o no, al personaje principal. Ahora vamos viendo por parte. Aquí se les hizo preguntas a los niños para saber si habían puesto un poquitito de atención con respecto a los momentos de la narración. Primero se habló del inicio que presentan los personajes, sobre todo el personaje principal, y que va apareciendo el problema. En el desarrollo aparece el problema completo y aparecen los personajes secundarios que son los que ayudan a que se vaya desarrollando el relato. Y finalmente, en el desenlace se resuelve el problema que puede favorecer o no al personaje principal. Luego hablamos sobre describir los personajes. ¿Cómo son estos personajes? ¿Qué características tienen estos personajes? Tienen características físicas y características psicológicas. Cuando hablamos de características físicas, hablamos de la apariencia. ¿Cómo son al yo verlos y darme cuenta en primer momento de cómo son? Y acá abajo ahí aparecen unos ejemplos. Gordito, delgado, alto, bajito, mayor, joven, guapo, feo, deportista, moreno o rubio. Todas esas características son características de las cuales yo me puedo dar cuenta en primera instancia, solo con verlos. Y además tenemos características psicológicas que tienen que ver con el carácter. Y para reconocer una característica psicológica yo tengo que conocer un poquito más en profundidad al personaje que se me está presentando. Puede ser una persona divertida, aburrido, alegre, serio, tímido, inteligente, sociable, antipático,
abierto la conversación o cerrado la conversación. Todas esas características yo las puedo percibir siempre y cuando conozca en profundidad o un poquitito más al personaje que se me va a presentar. Se les colocó una actividad para practicar de cómo es. Se les fueron presentando personajes en donde yo les pedía que me fueran diciendo una característica física o psicológica de cada personaje que se les estaba presentando. Acá me dijeron que podía ser azul cuando hablaba de las características físicas, que podía ser azul, orejas puntiagudas, ojos verdes. Características psicológicas me dijeron que era divertido, que era simpático. Después vimos a este personaje y me dijeron en características físicas que era bajita, que era de color azul, que era un poquito gordita. Y características psicológicas me dijeron que era triste, que era tímida. Con el personaje de Rapunzel, en las características físicas me dijeron que era delgada, que tenía el pelo rubio, el pelo largo. Y en características psicológicas me dijeron que era valiente, porque había podido salir de la torre en la que estaba. Después se le presentó a este personaje y me dijeron en características físicas que era de color de piel blanco, que era alta, y en características psicológicas que era mala, que era enojona. Después le presenté este personaje y me decían que en características físicas, que era grande, peludo, que tenía cachos, ojos grandes. En características psicológicas, que era tierno, que era amoroso. Y luego se le presentó este otro personaje y me dijeron en características físicas, pelo rizado, pelo rojo, ojos verdes, tez blanca. Y en características psicológicas, que era valiente, que era temeraria. Este otro personaje, en características físicas, me dijeron que era verde, que era redondo, que tenía un solo ojo y también era verde. En características psicológicas me dijeron que era divertido y era simpático. Acá tenemos el último personaje, en características físicas, que era bajito, que era rojo. Y en características psicológicas, como ustedes pueden ver, es enojón, que se enojaba mucho. Luego hablamos sobre la noticia, que es un texto no literario. Se presentan estas imágenes que ustedes pueden ver, en donde se señala que la noticia puede ser entregada de forma oral a través de la radio, escrita a través de los diarios, de una manera audiovisual a través de los noticieros, y además se complementa con las redes sociales. Podía ser Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp, que también ahora se utiliza como medio de difusión de una noticia. Leímos esta noticia que tiene que ver con la contingencia, con lo que está sucediendo ahora, y dice, la noticia COVID, cuarentena y niños en la casa. Desde hace ya varios meses que los niños y niñas están en sus casas, encerrados para salvar sus vidas por orden del presidente de Chile. Es por eso que se suspendieron las clases para todos los niños y niñas de nuestro país. Desde marzo de este año, cuando se decretó cuarentena, no podemos salir de casa. Situación que surgió por una pandemia mundial, siendo culpable la contagiosa enfermedad del coronavirus, COVID-19. Son muchas las opciones para hacer en la casa. Aquí algunas actividades recomendadas. Cocinar, ver películas, compartir espacios de creatividad, hacer puzzles, juegos de mesa, hacer manualidades y cosas de arte, jugar, hacer la actividad física que sea posible en la casa, realizar actividades al aire libre y si se tiene patio o jardín, leer cuentos y libros. Después de haber leído esta noticia, respondimos unas preguntas que se las voy a presentar ahora. Recordando que la noticia es un texto no literario, recuerden que entrega hechos reales. Respondimos las siguientes preguntas, que son importantes para comprender una noticia. ¿Qué pasó? Hecho informado de la noticia que los niños y niñas deben estar encerrados. ¿Quiénes participan? Todos, pero principalmente los niños y niñas. ¿Dónde pasó? En nuestro país, en Chile. ¿Cuándo pasó? Desde marzo de este año. ¿Cómo pasó? Por orden del presidente de Chile. ¿Por qué pasó?
por todos los contagios que pudiesen existir. Con esta información que se entregó hoy, termino la presentación esperando que les haya quedado un poquito más clara la actividad que deben resolver durante este tiempo de actividades de esta semana.